Si quieres saber qué está pasando con la inflación en Venezuela y cuál es el efecto que tiene la emisión de dinero inorgánico justamente en ese tema, pues quédese con nosotros y también formule todas sus preguntas, sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta solucionesinflación. Ya nos acompañan por acá el licenciado Nelson Ford, él es economista, además especialista en control fiscal y gerencia pública, investigador en el área de integración regional, y también está con nosotros el abogado Iván López, especialista en derecho tributario, para conversar un poco sobre todo esto. Vamos a partir del concepto fundamental para ir entendiendo todo esto. ¿Qué es la inflación, licenciado? Bueno, obviamente la inflación es un proceso mediante el cual los agentes económicos en relación a los niveles de precio, ¿okay?, van estructurando sobre un nivel de condición que afecta al ingreso tanto del consumidor como la volatilidad de precio de los productos. De hecho, cuando hablamos técnicamente de forma muy puntual, se define la inflación como una variación porcentual del índice de precio al consumidor. Y efectivamente bajo esa estructura es la que está consagrada el papel del Banco Central, que es el que vamos a evaluar hoy en la autoridad monetaria. ¿Cómo se mide la inflación? Pues como es más un tema económico que legal, pero pues por cultura general sabemos que la inflación se mide principalmente por las variaciones de los índices de precios que el Banco Central registra. La mide interanual, mensualmente, y eso tiene un registro que debería estar publicado por el ente emisor para que los agentes económicos sepan cuál es el comportamiento de la economía y cómo deben calcular sus reposiciones de inventario y otra serie de cosas. Y sin mucho conocimiento, el venezolano de a pie pues ya experimenta o siente cuando hay una variación justamente en estos precios. ¿Qué diferencia hay entre inflación acumulada e inflación anualizada? Obviamente la inflación acumulada va a representar el total de las variaciones intermensuales que representa a nivel de la sumatoria del comportamiento de la demanda agregada individual del consumo. Por ejemplo, estamos hablando que la sumatoria de todas las tendencias inflacionarias de todos los estados que conforman la República Bolivariana de Venezuela en su tendencia al consumo es directamente proporcional al acumulado que va a presentar en cifras de esa inflación anualizada. es decir, la inflación acumulada, por ejemplo, a ver si vamos entendiendo un poco más claramente, es si por ejemplo en enero la inflación fue de 10% y en febrero ya es de 10% más, tenemos una inflación acumulada del 20%. Ajá, correcto. Hasta febrero, hasta el cierre de febrero. 22. ¿Y la anualizada? Obviamente es la sumatoria de toda la estructura de los meses del año en sus variaciones de carácter. Cuando evaluamos una inflación de carácter interanual, obviamente hablamos de su acumulado. Cuando hablamos entre meses, es la inflación de carácter nominal y obviamente es intermensual sobre el comportamiento, vuelvo y te repito, de la demanda agregada individual de la estructura de consumo a nivel de todo el territorio nacional. Existen mecanismos estadísticos por el cual a la hora de calcular la inflación se utiliza el índice de Pache, el índice de Lasper, y son estructuras que van con una base de año para estudiar la estructura de los productos de la canasta básica que inciden sobre el ingreso del salario del consumidor final sobre esos productos, y esa variación porcentual afecta dentro de la estructura el 100% del ingreso de ese consumidor. ¿Cuán importante es para la economía de un país conocer mes a mes lo que pasa con la inflación, cómo se comporta? Claro, pues puedo responder como ciudadano, como persona que la padece, y también como abogado que pues ve la realidad de lo que está ocurriendo con los agentes económicos. Desde el punto de vista personal, es realmente dramático lo que está ocurriendo en todos los hogares de Venezuela, donde mes a mes se ven el precio de los productos incrementados de una manera absurda. Y desde el punto de vista profesional, pues definitivamente que es muy importante que un agente económico pueda determinar y prever cuál va a ser la escalada de la inflación a los efectos de poder calcular sus costos de reposición de inventario principalmente. Una empresa, como cualquier persona que se dedique a una actividad económica, sea un trabajador, quien sea, un comerciante informal, tiene que poder prever si la mercancía que él compró hoy, mañana va a valer lo mismo, va a valer más, o si para poder comprar su inventario va a tener que desembolsar más dinero. Si no,
tiene el riesgo de arruinarse, descapitalizarse y no poder continuar en la actividad económica que le da el sustento a su familia. ¿Es como ir a ciegas? Bueno, obviamente lo que habla aquí el abogado, el colega, en el sentido de que somos integrales, porque uno es abogado, economista, uno se transforma casi integral, ¿no? Uno de los elementos que influyen en la inflación son tres tendencias que son muy claras, ¿no? Y de manera pedagógica para cualquier estudiante de economía y a la propia población, cito el libro de Tratado Moderno Económico de Massa Zavala, cuando nosotros hablamos de los tres tipos de modalidades o morfologías de la inflación. Tenemos un estancamiento de la economía, ¿okay? De hecho está combinado con una inflación de la demanda. Obviamente el comportamiento de las demandas de los agentes económicos ha sido volátil y tenemos una inflación de costos donde juega con la estructura de costo de los productos o insumos importados con alta volatilidad a la hora de definir una inflación integral, que es la que estamos viviendo. El venezolano de a pie en este momento está en un proceso ni siquiera de hiperinflación. En términos técnicos y económicos se llama histéresis de la inflación. ¿Qué significa eso? Es como generar volatilidad en todas las estructuras combinadas entre estanflación, hiperinflación, estanflación, inflación de costos y inflación de demandas, todas en un mismo modelo. Pero lo más grave del asunto es la volatilidad que tenemos en el shock externo y para nosotros los economistas el costo político no es cuantificable. ¿En qué momento se dice que una economía entra en hiperinflación? Cuando la tendencia inflacionaria no genera niveles por encima de la estructura del ingreso del consumidor, a tal punto que todos los productos, tanto bienes y servicios, están por encima de su salario y tardaríamos como 80, 100 años para poder adquirir ciertos bienes de necesidad, tales como la vivienda, el vehículo, y en este momento, al estar presente una hiperinflación, estamos pronto a pasar a una histéresis, que es donde los tres elementos combinados que te acabo de nombrar entran en un proceso de recesión económica como la que pasó a Argentina en el año 2001. Antes del año 2015, ¿con cuánta periodicidad el Banco Central de Venezuela publicaba cifras oficiales sobre la inflación? No, de manera absolutamente periódica. Y mensualmente se conocía. Fíjese que desde la reforma de la Constitución del año 99 se reguló constitucionalmente las funciones del Banco Central, la figura del Banco Central como persona de derecho público y además de eso también las responsabilidades del Banco Central de Venezuela. Entre las obligaciones que el banco tiene desde el punto de vista constitucional y luego los desarrolla la ley del Banco Central de Venezuela, precisamente está el llegar a acuerdos de coordinación macroeconómica con el Ejecutivo Nacional, notificar esos acuerdos a la Asamblea Nacional, notificar a la Asamblea Nacional cuáles son las metas macroeconómicas que el Banco Central puede cumplir. Así es. Y además, eso es una demanda constitucional. Me voy a permitir rápidamente por acá leerles lo que reza el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice, el Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, cuyo efecto rendirá cuentas de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirán los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas de acuerdo con la ley. Continúa el artículo, pero me voy a detener allí. Entonces, ¿es el Banco Central de Venezuela el ente rector en esta materia? Bueno, mira, si constitucionalmente, si hablamos de la base constitucional, hay que combinar el artículo 311 y el 299 cuando se habla de una planificación estratégica mediante una distribución de la riqueza. Quizás el Banco Central ha tratado y en el año 2014 emitió un informe sobre la coyuntura económica al momento en el 2013 cuando asume la presidencia el presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero más allá de eso no podemos descartar el saboteo interno en las políticas públicas que tenemos interna y externamente y cómo los agentes económicos responden a un costo político. Ahora, cuando el Banco Central como autoridad monetaria en este momento tiene esa responsabilidad, lo que dice el amigo aquí, en esencia el colega abogado, es bien interesante porque si el Banco Central dicta los objetivos de política económica y cuando tú vas al portal no consigue los objetivos de política económica desde el 2013 aproximadamente.
Entonces, llamando a un modelo de reflexión, más allá de remover la Junta Directiva, también tendríamos que redimensionar al Banco Central a ser más integral en esos objetivos de política económica, claro, porque los ministerios con competencia en la articulación o en la cooperación interinstitucional, si bien es cierto que, por ejemplo, la Ley de Producción Nacional era un elemento clave, ¿por qué entonces no colocar al Banco Central dentro de ese objetivo de política económica cuando se discutió en la Asamblea? No tuvo presencia en la Asamblea Nacional. Son elementos que, más allá del costo político o la estructura, bien en el marco, en el mandato constitucional, sería interesante también redimensionar la ejecución de la política pública por parte del Banco Central, porque tenemos problemas comerciales, tenemos problemas a nivel de industria, tenemos problemas a nivel agroalimentario, que es el más grave y que es un componente dentro del nivel inflacionario que juega con la necesidad de todos los venezolanos. Y si el Banco Central participa en esas coyunturas para fijar objetivos de política económica, daríamos un cambio totalmente distinto. ¿Y cuánto poder tiene hoy realmente el Banco Central de Venezuela para la formulación y ejecución de la política monetaria en el país? Absoluta. De acuerdo con el texto constitucional, es el Banco Central quien tiene absolutamente la responsabilidad de fijar la política monetaria, y es importante definir lo que es la política monetaria. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Porque básicamente, en términos a los efectos de lo que nos importa, por supuesto, que es crear todo un sistema monetario con una moneda dentro de un territorio que va a tener una convertibilidad respecto a las monedas exteriores, etcétera. La política monetaria, los efectos de lo que nos interesa, que es la medición de la inflación, lo que principalmente determina es la capacidad de decidir cuánto dinero va a circular en la economía anualmente, de acuerdo con los bienes y servicios que se están circulando. Nosotros históricamente habíamos manejado aumentos de la base monetaria de un 20% según los índices del Banco Central. Hasta el momento de la reconversión monetaria en el 2008 esto se mantuvo así. Y la inflación se mantuvo relativamente controlada en términos de 20% en ese entonces. Después de la reconversión monetaria se mantuvo en un 25-30%. Hasta el 2012. En el 2012 hay unos disparos de la base monetaria, es decir, se imprime una cantidad de dinero para cumplir los gastos del gobierno, no con recaudación de impuestos, no con generación de ingresos propios, sino con dinero que imprimía el Banco Central de Venezuela. ¿Es esto lo que se llama dinero inorgánico? Vamos a aclararlo al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros.